Bueno, como les comentaba anteriormente, el método de los discos o de las arandelas se pueden aplicar cuando el sólido gira en un eje de coordenadas, como lo vimos la clase anterior, o en un eje diferente. Y la fórmula es básicamente la misma, solo hay que hacer unas pequeñas modificaciones. Vamos a resolver este ejercicio. Calcular el sólido de revolución que se forma al hacer girar la función raíz de x menos 1 en el intervalo que va desde 2 a 10. Esta función ya la habíamos resuelto, lo vimos la clase anterior, resolvimos este ejercicio, calculamos el sólido de revolución que se forma al girar, pero en el eje X. Entonces, aquí está el eje X, al girar se forma este sólido. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, ahora gira en la recta y igual a 1. Entonces, primero vamos a dibujarla para entender qué es lo que estamos calculando. Me dice que gira en la recta y igual a 1, que sería esta línea de aquí. Entonces, el sólido estaría girando en esta parte y pues al reflejarse, vamos a borrar esta parte que pues no nos interesa, no está girando y no forma parte del intervalo que vamos a estudiar. Entonces, ahora se refleja la figura y me quedaría algo así. Se fija, la figura es diferente, entonces es de esperarse que el volumen me dé diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esta figura me está quedando más pequeña, ¿se fijan? Esta era como un tazoncito, se ve aquí una base y este pues ya no tiene esa base, el tazón digamos que se hizo más angosto, es más pequeño. Entonces, para entender qué es lo que vamos a modificar, vamos a regresarnos a la fórmula que obtuvimos, que era el volumen se calcula como el producto de pi por la integral de la función elevada al cuadrado. ¿Por qué obtuvimos esta fórmula? Si recuerdan, dibujamos esta figura, tenemos un segmento de función que gira alrededor del eje. Nosotros sacamos un pequeño segmento que al girar se forma como una rebanada o un cilindro. Esta fórmula la obtuvimos a partir del volumen de este cilindro más pequeñito o de la sección que sacábamos. En este cilindro, la altura era el delta X y el radio de esa figura era la función, por eso nos quedaba la función elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que está pasando en esta nueva figura? Que nuestro radio ya no es la función. Si yo evalúo la función, vamos a ver, si yo evalúo la función en un determinado segmento, por ejemplo, en este aquí, lo que voy a obtener es esta distancia. Eso sería f de x. Pero ese ya no es el radio de la figura que se está formando. ¿Cuál es el radio de la figura que se está formando? Pues nada más esta distancia de aquí. Que muy chiquito. Ese de aquí sería el radio de la figura. Ya no es f de x. ¿Cómo puedo determinar el radio si conozco esta distancia? Pues conozco esta otra distancia. Me está diciendo que esta es la recta y igual a 1. El eje de coordenadas es una recta y igual a 0. Entonces la distancia que hay entre ambos es de una unidad. Entonces, en mi fórmula que tenía originalmente, ya no vamos a considerar el AF como el radio de la función. Entonces aquí ya no va a ser la función, ahora lo que vamos a considerar es el radio. ¿Y cuál es mi nuevo radio? Pues el radio ahora es una diferencia. Ahora sería f de x menos una unidad.
Entonces es esta distancia f de x menos una unidad. Ese es mi nuevo radio. Entonces cuando modificamos eso, ahora sí, ya podemos aplicar la fórmula que habíamos desarrollado. El volumen es igual a pi por la integral. En este caso va desde A hasta B. Sigue siendo desde 2 hasta 10. Y sería por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Pues ahora es f de x menos una unidad que le estamos quitando porque ahora nuestro radio es más pequeño. Y otra vez está girando alrededor del eje x, así que lo integramos con respecto a x. Entonces, una vez hecha esa modificación, pues ya nada más hay que resolver la integral. Aquí me quedaría pi por la integral de 2 a 10. Ahí tengo un binomio al cuadrado, así que hay que desarrollarlo primero. Tendríamos el cuadrado del primero, como es el cuadrado de una raíz, pues se eliminan y solamente me queda lo que está dentro de la raíz. Después voy a tener el doble del primero por el segundo, entonces me queda 2 veces raíz de x menos 1. Más el cuadrado del primero, que me daría nada más 1. Integramos con respecto de x y bueno, ahí podemos simplificar algunos términos. Tengo aquí menos 1 y tengo acá más 1. Eso significa que ahora solamente voy a resolver la integral de x y menos 2 veces raíz de x menos 1 a la 1/2. Es una integral muy sencillita. La integral de x sería simplemente x cuadrada sobre 2 menos 2 veces. Aquí podemos hacer una sustitución u, integrar como u a la n. Entonces el resultado sería u a la n más 1 sobre n más 1, que se puede simplificar como el producto de 2 tercios. Y entonces pues ahí ya me queda más fácil. Tengo 2 por 2 tercios, me va a dar 4 tercios. Y pues esto lo evaluamos desde 2 hasta 10. Aquí me quedaría pi que multiplica, pues hay que evaluar primero en el límite superior, que es 10. Entonces tengo 10 al cuadrado son 100, entre 2 me queda 50, menos 10 menos 1 es 9, raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 al cubo son 27. El resultado de esto es 27 y si lo divido entre 3 me queda 9. 9 por 4, 36. Evaluamos ahora en el límite inferior, que es 2. 2 al cuadrado es 4, entre 2 me queda otra vez un 2. 2 menos 1 me daría 1 y 1 a la 3 medio sigue siendo 1 por 4 tercios, pues ya me quedaron aquí menos 4 tercios. Resolvemos esta suma. 50 menos 36 son 14, 2 menos 4 tercios son 2 tercios. 14 por 3 son 42, menos 2 unidades. 40 tercios de pi. Y estos son unidades cúbicas porque estamos calculando volumen. Ese sería el resultado de este ejercicio. Como vemos, el volumen sí me dio más pequeño. El anterior eran 40 veces pi. Ahora tengo 40 tercios de pi. Quiere decir que al recorrer el eje una unidad, como se me forma un sólido aún más pequeño, su volumen se reduce a 1/3. Entonces, uso la misma fórmula, pero en lugar de considerar a F como el radio, tengo que recalcular el nuevo radio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Miss, el radio siempre va a ser el desplazamiento que tenga, ya sea en eje o en Y. Perdón, ya sea en X o en Y. Sí.
Sí, cuando calculas el radio siempre te va a aparecer aquí el nuevo eje. Si era 5, 7, 3, -2, siempre te va a aparecer aquí. La diferencia es si es una suma o si es una resta o cuál va primero. Porque vamos a resolver este mismo ejemplo cambiando el eje. Ahorita el eje me quedó por debajo de la función, pero puede ser que el eje me quede por encima de la función. Entonces, no hay como una regla, no es siempre la función menos el eje, no es siempre una resta, no es siempre una suma y no es siempre la función primero. Hay que ver cómo nos quedó aquí la nueva figura. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, ya irán saliendo. Sí. Si ya no me dice nada, cuando nadie me comenta nada es porque como que no quedó muy claro, pero vamos a hacer otro ejercicio a ver si ahora sí queda un poquito más claro. Repetimos este ejercicio, pero ahora en lugar de girar en y igual a 1, va a girar en y igual a 4. Primero vamos a dibujar para entender lo que estamos calculando. Recuerden que no le pongo unidades para que no se sature el dibujo, pero cada marca es una unidad. Entonces, si me está diciendo que gira en y igual a 4, quiere decir que está girando alrededor de esta línea. Entonces, cuando se refleja la figura, vamos a ver cómo me quedaría. Se reflejaría algo más o menos así. Y como nada más está girando la parte entre 2 y 10, se daría algo así. Entonces se ve ahora como un volcancito, ¿verdad? Ya no nos quedó como un tazoncito ni como un cono. Entonces ahora esta figura es diferente, entonces es de esperar que el volumen sea diferente. Pero, ¿cuál es ese volumen? ¿Qué fórmula vamos a usar? Pues la misma que usamos hace rato. El volumen es igual a pi por la integral de, nuevamente, pues hay que modificar, esa parte ya no es f, hay que considerar un nuevo radio. Y hay que determinar cuál es ese radio. Si yo calculo f de x, recuerden esto ocurre en cualquier punto, estamos tomando nada más de referencia una zona, pero si yo calculo f de x, lo que voy a obtener es esta distancia. Esta es f de x, pero ese no es el radio. ¿Cuál es el radio? Pues el radio es la distancia desde el eje hasta el extremo del sólido que se está formando. Ese sería mi radio. Esta distancia la conozco, esta no, pero sí sé la distancia que hay desde el eje X hasta este nuevo eje de coordenadas. De aquí hasta aquí hay 4 unidades. Entonces, mi nuevo radio ahora son esas 4 unidades menos el valor de la función. Entonces, era los que les comentaba hace rato. No siempre va a ser la función menos el eje. A veces puede ser en este caso el eje menos la función. Entonces, una vez que hemos considerado esa parte, pues ya nada más sustituimos en la fórmula. El volumen de esta figura será igual a pi por la integral. En este caso sería desde 2 hasta 10 y sería por el radio al cuadrado. En este caso ahora el radio son las 4 unidades menos el valor de la función. La función es
X menos 1. Y todo esto se integra con respecto a X. Y bueno, para ya no tardarnos tanto, esta la voy a resolver con GeoGebra, que en lugar de resolver esta integral, prefiero plantear otro ejemplo para que veamos la diferencia. Vamos a calcularlo con GeoGebra. Tengo una función que es raíz de X menos 1, un eje que es Y igual a 4. Y pues me dice que gira desde 2 hasta 10. Entonces aquí el volumen me va a quedar como la integral. Aquí no lo voy a multiplicar por pi. La integral de... Nos había quedado en este caso... Bueno, aquí de una vez le ponemos el cuadrado porque si no se me olvida. El cuadrado de... El radio en este caso fueron las 4 unidades menos la función. No le puse cuadrado. Y eso lo integramos desde 2 hasta 10. El resultado es 29.33. Pues estamos hablando de tercios. 88 tercios. Mm, 88 tercios de pi. Y otra vez, unidades cúbicas. Miss, Sí, ¿podría repetir cómo se saca el radio, por favor? tienes que tomar en cuenta los datos que ya conoces. Por ejemplo, f de x tú lo puedes conocer, tú lo puedes determinar en cualquier punto porque conoces la función. Entonces, si por ejemplo, no sé, x es igual a 2, 4, 6. 6 unidades es 6 menos 1 son 5, raíz de 5. Entonces la distancia de aquí a aquí es raíz de 5. ¿Por qué? Porque conoces f de x. Entonces tú puedes conocer la altura en cualquiera de estos puntos. Pero el radio no es esta altura, es esta distancia. Esta distancia tú no la conoces directamente, pero sí sabes que de aquí hasta aquí hay 4 unidades y que de aquí hasta aquí es f de x. Entonces, la parte que te falta la puedes obtener. Si a 4 unidades le restas f de x, te daría esta distancia de aquí. O en realidad este está juntito de esta, ¿verdad? Pero pues para que no se vea muy amontonado, la pongo a un ladito. Pero en realidad esta distancia, bueno, estas 4 unidades debería yo ponerlas aquí para una comparación correcta. Ah, ok, Miss. Muchas gracias. De nada. Y si en el caso, bueno, es que mencionó hace rato que se podía sumar o cambiar la regla. Esto creo que ya me quedó claro y ya el anterior. Pero en la suma, o sea, ¿cómo que se puede? Creo que ya nada más serían como puras restas, ¿no? No, de hecho, lo digo, por eso no resuelvo esta integral, porque prefiero ocupar ese tiempo en plantear otro caso que las integrales ya las sabemos resolver. Miren, ahora vamos a suponer que no gira en y igual a 4. ¿Dónde voy? Déjenme borro lo que no voy a ocupar. Esto no lo voy a ocupar. Y pues mi gráfica la tengo que dibujar otra vez. Vamos a suponer que ahora gira en y igual a menos 1. Dibujamos otra vez los ejes. Vamos a ver. Otra vez tomamos aquí una unidad. Entonces llevo 2, 4, 6, 7, 2.
8, 9, 10. Ya aparte ya no lo ocupo. Y acá tenemos una, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi función es raíz de x menos 1, o sea que aquí sería 0, 1, aquí 2, hay 2. Y hasta acá serían 3. Quedaría más o menos así, pero esta vez está girando en y igual a menos 1. Gira en esta recta de aquí. Entonces, ¿se fijan? Ahora mi eje no se recorrió hacia arriba, se recorrió hacia abajo. Esto que ocasiona que la figura sea más grande de lo que sería si estuviera girando en el eje X. ¿Por qué? Porque ahora reflejada me va a quedar... Ay. Déjenme lo ubico por aquí. Por aquí. Me quedaría algo más o menos así. No sé si quedó muy derecha, pero algo así. Gira nada más la parte que está entre x igual a 2 y 10. Si se fijan, la figura es más grande todavía de lo que sería si girara en el eje X. Ay. Si yo evalúo f de x, lo que voy a obtener es esta distancia. Esta es f de x. Ay. Pero ese no es el radio. El radio es la distancia que hay desde el eje de donde está girando hasta el extremo de la figura. Ese de ahí es el radio. El radio directamente no lo conozco, pero yo sé que esta es la línea recta, este eje es la línea y igual a 0 y esta es la línea y igual a menos 1. Entonces la distancia que hay entre esas dos rectas, entre esta y esta, es una unidad. Entonces mi nuevo radio, ahora es igual a f de x más una unidad. Aquí ya me quedó una suma. ¿Por qué? Porque la figura, el radio es más grande que el que se forma cuando la figura gira en el eje X. Entonces ahora mi integral me quedaría como el volumen de esa figura es igual a pi por la integral. Otra vez de 2 a 10, eso no lo hemos modificado. De 2 a 10 y se integra el radio elevado al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Pues el radio es la función más una unidad. En este caso sí se suma. ¿Qué les recomiendo hacer? ¿Se acuerdan cuando vimos área entre dos funciones? Que no importaba si las dos funciones eran positivas, si las dos eran negativas o si teníamos una arriba, otra abajo. Que era lo que importaba era cuál queda arriba y cuál queda abajo. Esta vez es lo mismo. El radio es una distancia. Entonces lo vamos a tomar como una distancia. Normalmente cuando medimos una distancia tomamos la cantidad más grande menos la cantidad más pequeña. Lo mismo aquí. Vamos a tomar
la función que quede arriba menos la función que quede abajo. Aquí, por ejemplo, está girando en y igual a 1. Entonces vamos a asumir que ese nuevo eje es una nueva función. Vamos a llamarle, esta es f, entonces a este nuevo eje le vamos a llamar g. G de x es igual a 1. Entonces, si tomamos el radio como una diferencia de funciones, va a ser la de arriba menos la de abajo. Entonces, entre esta función verde y esta función azul, la que queda arriba, pues es la función azul. Y sería menos la que queda abajo. F menos G. F es la raíz de x menos 1 y G es 1. Ay, no estoy escribiendo. Estoy escribiendo en otra página, muchachos, si no me dicen nada. Ahora sí. Tomamos a y como una función. Aquí está. A esa hora le vamos a llamar g. G de x sería igual a 1. Entonces vamos a tomar el radio como una diferencia. Y esa va a ser una diferencia entre la que está arriba menos la que está abajo. La que está arriba es la azul, o sea que ahí sería g. Menos la que está abajo. Y la que está abajo es, ahí le puse g. Este es f, la azul es f. Y la que está abajo es g. F es la raíz de x menos 1 y g es simplemente 1. Y ya me quedó aquí el radio. Hacemos lo mismo en este caso. Acá era donde estaba escribiendo. Tomamos a ese eje como una función, entonces mi nueva función g sería igual a 4. Y entonces ahora tomamos el radio como una diferencia de funciones, siempre tomando la que está arriba, sin dibujar la parte que se refleja todavía. Consideramos entre esta función y esta función, ¿cuál quedó arriba? Pues ahora quedó arriba la verde, entonces ahora la diferencia sería como g menos f. G es igual a 4 y f es raíz de x menos 1. Y ya me quedó el radio que aparece aquí. Y solito nos dan los signos. Si hacemos lo mismo con esta que ahora quedó por debajo, vamos a decir que esta es una nueva función. G ahora es menos 1. Y entonces vamos a tomar el radio como una diferencia. Y sería la diferencia de la función que está arriba. En este caso es la azul. La que está arriba menos la que está abajo. La que está arriba es f. Y la que está abajo es g. La de arriba es raíz de x menos 1 menos la que está abajo es menos 1. Entonces, pues ahí ya me quedó raíz de x menos 1, menos por menos me va a dar más, se origina por el mismo signo, más 1. Y ya tengo el radio que consideré en esta parte. Y bueno, pues ya nada más para calcular, nos pasamos a GeoGebra para calcular este volumen. Ahora el volumen sería igual a la integral. Esta vez es la función más una unidad y otra vez integrada desde 2 hasta 10. Me da 25, no lo elevé al cuadrado. Aquí sería f menos,
no más una unidad. 82.67. Si estamos hablando de tercios, eso van a ser 248 tercios. Estos son 248 tercios de pi y otra vez son unidades cúbicas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss. No, No, ni maestra. ninguna. ¿No? Muy bien, entonces ya con más ejemplos sí queda un poquito más claro, ¿verdad? Sí, ya se entendió. Y bueno, si tuviéramos que aplicar el método de las arandelas, pues nada más haríamos esto 2 veces, porque aquí en arandelas teníamos f de x y g de x porque considerábamos 2 radios. Entonces, si estamos tratando con un eje diferente, tendríamos 2 radios que ahora ya no son directamente la función, 2 radios que van a ser una diferencia o una suma de funciones. Entonces, pero sería exactamente lo mismo. Tomaremos a la función y al eje como 2 funciones y siempre vamos a poner la de arriba menos la de abajo. Digamos que se va a repetir esto 2 veces, ¿verdad? Exacto. Ajá. Sí, nos Gracias. aplicaríamos esto para el radio mayor y aplicaríamos esto mismo para el radio menor. Ujú. Y bueno, ¿qué otro método tenemos para calcular un sólido de revolución? Algo que se conoce como el método de las capas o método de los cascarones. ¿Se acuerdan? Todo se origina por la forma que toma la pequeña sección en la cual lo dividimos. ¿Por qué necesitamos este método de las capas? En realidad, para muchos ejercicios podemos usar discos y arandelas o capas. Pero hay algunas funciones que sí tienen características especiales y entonces no nos permiten usar discos o arandelas. ¿Qué tipo de funciones serían esas? Pues estas que tienen como comportamiento oscilante, que tienen regiones crecientes y decrecientes, por ejemplo, una función seno o una función coseno. ¿Por qué en ese caso necesitaríamos el método de las capas? Bueno, vamos a suponer que queremos calcular el volumen del sólido de revolución que se forma en esta región. Y vamos a decir que aquí está A y aquí está B. Me dice que esta función está girando alrededor del eje Y. Cuando giraban alrededor del eje X, trabajábamos en X, y cuando trabajaban alrededor de Y, cuando giraban en Y, trabajábamos en el eje Y. Eso significa que si esta está girando en esta parte, entonces cuando se refleje, me quedaría pues algo más o menos así. Imagina que estaba derecho, ¿verdad? Gira más o menos así. Giraría hasta, no sé, esta parte. Si yo saco discos, porque en realidad en este está girando solamente una función, si yo saco discos, en realidad, digamos que sacaría uno por aquí, por ejemplo, y vemos que aunque es una sola función, ya tiene un hueco. Cuando yo saco secciones a lo largo del eje Y, está ocurriendo esto. Que ya tengo muchos discos huecos. Bueno, ya sabíamos cómo calcular el volumen de un disco hueco. Es la función que me forma el radio mayor menos la función que me forma el radio menor. Y en este caso, ¿cuál es la función que me forma el radio mayor y cuál es la que me forma el radio menor? Pues recordemos que esto me está formando discos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la del radio mayor y cuál es la del radio menor? Pues en realidad es la misma. ¿Y cómo resto eso? Si yo resto la misma función, me va a dar 0. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque con respecto a X, esta sí es una función. Si yo trazo una línea recta vertical en cualquier punto, la corta solo una vez. Eso de ahí es una función. Pero con respecto a Y, ya no es función.
Y si yo la necesito trabajar con respecto a Y porque está girando en Y ya no es función, pues entonces ahí ya no, el método de las capas o arandelas ya no me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, gira en el eje Y, pero la vamos a trabajar en el eje X porque no puedo sacar secciones a lo largo de Y. Entonces la sacamos a lo largo de X. Vamos a suponer que tomamos de referencia, vamos a dividir todos estos segmentos más chiquititos y tomamos de muestra una sección. Vamos a tomar esta de aquí y vamos a llamarle a eso mi segmento Y. Si ese es mi segmento Y, este extremo sería XY y el de la izquierda sería el XY menos 1. Entonces, hacemos girar este segmento alrededor del eje Y qué figura se nos va a formar. ¿Qué se imaginan que va a quedar? Está girando aquí. Uy, qué derechita. ¿No se imaginan, chicos? Tengo ahí 2, 4. Cuando este pedacito lo hacemos girar alrededor del eje Y, me va a formar cilindros. ¿Por qué? Porque nada más está girando la región que está entre estas dos coordenadas. Entonces, al girar esa región, me va a formar este cilindro. Y ya habíamos visto cómo calcular el volumen de un cilindro hueco. Si tengo ese cilindro hueco, solamente tengo que calcular el volumen del cilindro de la parte exterior o el que tiene radio mayor y restarle el volumen del hueco del cilindro que tiene un radio menor. Como ambos son cilindros, pues la fórmula es la misma. Pi por el radio al cuadrado por la altura menos pi por el radio al cuadrado por la altura. La altura es la misma porque pertenecen al mismo segmento. Entonces, vamos a factorizar y entonces aquí me quedaría como pi por, en este caso voy a hacer la multiplicación de radio al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por la altura. Ahora hay que determinar cuál es el radio y la altura de esos segmentos para determinar cuál sería el volumen de mi pequeño segmento. El radio mayor sería esta distancia de aquí, desde el eje donde está girando hasta la parte externa. ¿Ya ubicaron cuál es esa distancia? Esa sería XY. El radio menor es la distancia que hay desde el eje donde está girando hasta donde se forma el hueco. Y esa distancia es XY menos 1. Entonces ya tengo radio mayor y radio menor. Mi radio mayor, aquí tengo, esto sería igual a pi que multiplica radio mayor al cuadrado. El radio mayor es XY. Entonces sería XY al cuadrado. Menos el radio menor, que es XY menos 1. Y pues eso me quedó al cuadrado.
Y ahora necesito determinar la altura de este cilindro. La altura, pues, es la altura de esta parte de aquí. ¿En dónde la tomamos? ¿En la izquierda, en la derecha, en medio? Pues bueno, asumimos que este segmento es tan angostito que da lo mismo si la tomamos en la izquierda, en la derecha o en medio. Al final vamos a decir que la hemos tomado en un punto de referencia. ¿Se acuerdan cómo se llama ese punto de referencia? ¿Es un punto muestra? Exacto, gracias. Es un punto muestra, entonces, bueno, ya no le voy a poner aquí X del punto muestra porque se me satura, pero vamos a decir que esa altura la obtuvimos evaluando la función en el punto muestra. Eso nos da la altura de nuestro segmento. Entonces, aquí vamos a poner que la altura la hemos tomado evaluando la función en un punto muestra. Y bueno, podemos simplificar todavía más esa expresión si nosotros factorizamos esta diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Cuando tengo a cuadrada menos b cuadrada, lo factorizamos. A más B por A menos B. Exacto, gracias. Como a más b, el producto de a más b por a menos b. En nuestro caso, pues a es xy y b es xy menos 1. Entonces, factorizamos esa parte y ahora tendríamos a más b por a menos b. Y eso lo multiplicaremos por la función evaluada en el punto muestra. Esta diferencia de xy menos 1 ya tenía nombre. ¿Alguien se acuerda? Cuando hacemos la resta de xy menos 1. Delta XY. Gracias, exacto. Es el ancho de ese segmento, es el delta XY. Y bueno, puedo yo multiplicar una ecuación y si la divido por el mismo número, en realidad no estoy alterando nada. Por ejemplo, en esta, yo puedo multiplicar esto por 2 y dividirlo por 2 y en realidad no estoy alterando nada. ¿Pero para qué hago eso? Pues porque puedo simplificar. Si yo hago la suma de estos dos números y luego los divido entre 2, ¿qué voy a obtener? Vamos a suponer que el XY es un 7 y el XY menos 1 es un 7 y el XY es un 8. ¿Qué voy a obtener yo cuando hago la suma y lo divido entre 2? El delta X. No, el delta X ya me quedó acá. El delta X, si este es 7 y este es 8, 8 menos 7 me da 1. El ancho de ese segmento es este. Delta X sería 1. Pero aquí yo los estoy sumando. 7 más 8 entre 2. ¿Una fracción? Una fracción. ¿Y a qué distancia se encuentra esa fracción? Es igual f de xy testado, bueno, el punto muestra. Exacto. En realidad, esto me va a dar el punto que está justo a la mitad de los dos y un punto que se encuentre dentro de este segmento, ese es un punto muestra. Entonces, ese de aquí sería el punto muestra. Entonces ya se ve de una manera un poquito más simple. El volumen de ese segmento es igual a, este 2 ya me quedó acá, 2pi por xy por delta x por la función evaluada en el punto muestra. Eso es nada más para ese pequeño segmento. Para
este cilindro hueco, pero yo necesito el volumen total. Entonces lo que voy a hacer es a calcular el volumen de todos los cilindros que se formen, desde A hasta B. Aquí se me van a formar muchos. Entonces el volumen total será igual, bueno, será aproximadamente igual a la sumatoria desde el cilindro 1 hasta el cilindro N, y en cada uno tengo que hacer 2 pi por x y por delta x. Aquí nada más le vamos a cambiar el orden, por f de x por delta x. Y bueno, pues recordando que cuando la cantidad de segmentos es finita, obtenemos una aproximación. Si queremos que eso aumente la precisión hasta hacer una igualdad, tendríamos que calcular el límite con segmentos tan chiquititos que la norma de la partición, o sea, el delta x más grande, sea tan pequeño que tienda a 0. Entonces, ese sí me daría el volumen exacto, y en el momento que calculo el límite de una sumatoria, cuando delta x tiende a 0, pues eso se convierte en una integral. Así que si vamos a usar el método de las capas, la fórmula sería: el volumen es igual a la integral desde A hasta B, que es de dónde a dónde estamos sacando las capas, desde A hasta B por, o más bien de 2pi. 2pi son constantes, entonces los vamos a poner fuera de la integral. 2pi por x por f de x, y pues el delta x es tan pequeño que se convierte en un diferencial. Esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando usemos el método de las capas o de los cascarones para calcular el volumen de un sólido de revolución. Puede sufrir modificaciones igual que el método de los discos y arandelas, dependiendo de si gira en un eje diferente o si tengo dos funciones que estén girando al mismo tiempo. ¿Y qué es la parte que se va a modificar? Bueno, hay que recordar de dónde sale cada término de esta fórmula. Este f de x es esta parte de aquí. ¿Y de dónde salió este f de x? Pues porque representa la altura de mi segmento. Entonces, si se modifica la altura de esa sección, pues hay que modificar esa parte. Esta representa la altura. ¿Y de dónde salió este x? Este x salió de esta factorización, que al final esto me representa esta diferencia. Entonces, este x me está representando la distancia que hay desde el eje de donde está girando hasta algún punto muestra de esta sección. Entonces, la distancia que hay desde el eje hasta un punto muestra, eso quiere decir que es más o menos el radio de este cilindro. Quiere decir que si yo cambio el eje, ese radio se va a modificar. Entonces, hay que hacer la adecuación correspondiente si es que girara en un eje diferente. Esto me va a representar el radio. Bueno, igual vamos a cambiar el código de colores porque le estaba poniendo el rojo al radio, para que lo vayamos asociando, ¿verdad? Me sea más fácil. Da igual los colores. Y este pues representará la altura de mi función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss, No, Miss. gracias. Muy bien, entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. De aquí salió para que entendamos por qué ponemos esto. Y ahora sí, ¿cómo utilizamos esa fórmula? Vamos a resolver este ejercicio. Si ustedes recuerdan, ya lo habíamos calculado. Queremos el volumen del sólido de revolución que se forma entre la función x cuadrada y la función y igual a 2x cuando giran alrededor del eje y. Entonces, esas funciones están girando aquí alrededor. Entonces, cuando giran, se me va a formar, vamos a ver, más o menos esta figura.
y entonces quiero el volumen de este como conito, ¿verdad? Que se está formando aquí. Ya lo teníamos calculado y ya habíamos determinado en dónde se cruzan estas dos funciones. Estas funciones se cruzan en el punto x igual a 2, y igual a 4, ya para no tardarnos con esta parte. El volumen ya lo conocemos, les digo, esto ya lo habíamos hecho, pero lo hicimos con el método de las arandelas, nos daba 8/3. Con este método nos debe dar el mismo resultado porque estamos cambiando el método, pero el volumen sigue siendo el mismo, la figura es la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esta fórmula porque vamos a usar el método de las capas o de los cascarones. Entonces, pero hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Si está girando alrededor del eje Y, eso significa que yo estoy sacando capas y capas de aquí. Entonces, estoy sacando una capa aquí, por ejemplo, y me forma un cilindro. Saco otra capa acá y me forma otro cilindro. Saco otra capa acá y me forma otro cilindro. Eso es lo que yo estoy haciendo con este método de las capas. Entonces, aplicándolo a nuestro ejercicio, voy a dejarlo aquí, sería el volumen es igual a 2pi por la integral. ¿De dónde a dónde vamos a poner esta integral? De 2 a 4. De 2 a 4. ¿Por qué? Porque son los límites que nos da la figura. No. Estos no son los límites. Es esta ahí. Porque, pues ya para no tardarnos en igualar las ecuaciones, estoy poniendo aquí el punto donde se tocan estas dos ecuaciones. Se cortan o se cruzan en 0,0, o sea, en el origen, y en 2,4. Entonces sería en 4 y menos 4. En 4 y menos 4, En 4,0. 4,0. Aquí hay que recordar algo. Está girando en Y y yo trabajo en X. Eso es lo que me dice la fórmula. Así fue como la obtuvimos. Gira en Y, pero trabajamos en X. Entonces, en el eje X, ¿de dónde a dónde se están generando mis capas? De 0 a 2. 0 a 2. Mis capas se están generando en esta parte. Cuando se reflejan, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero es un efecto de reflejarlos o de girarlos. Pero las capas yo las estoy sacando desde 0 hasta 2. Entonces, mis límites de integración van a ser esos. De 0 a 2. Y ahora voy a integrar X. Como está girando en un eje de coordenadas, pues eso no se modifica porque el radio no se modifica. Sería X por f de X. ¿Cuál de las dos? La de x cuadrada. Para esto, por eso les digo, por eso les dibujo y les dibujo las capas. Hay que recordar, este f de x me representa la altura de las capas. Si yo tomo, por ejemplo, la x cuadrada, estoy diciendo que mis capas son de este tamaño. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Las capas que yo estoy haciendo girar no son esas. Si yo digo que uso la función 2x, entonces estaría diciendo que mis capas son de este tamaño. Lo cual tampoco es cierto. ¿De qué tamaño son mis capas? De este tamañito. Sería de por 2x menos x cuadrada. Exacto. Otra vez vamos a tomar una diferencia. ¿Por qué? Porque la capa no llega hasta abajo. Ni se toma con x cuadrada ni se toma con 2x. Esa altura es una diferencia. Y efectivamente, así como dice Dani, pues la diferencia la tenemos que tomar de la función que está arriba menos la función que está abajo. En este caso, la que queda arriba es 2x y la función que queda abajo sería x cuadrada.
Y pues bueno, eso se va a integrar con respecto a x. La integral es bastante sencillita. Aquí voy a tener 2pi por la integral de 0 a 2 de, ahí tengo que hacer la multiplicación, x por 2x me va a quedar 2x cuadrada y x por menos x cuadrada me va a quedar menos x cúbica. Y lo integramos con respecto a x. X sería 2pi por ya integrado, me queda la integral de 2x cuadrada, van a ser 2x cúbica sobre 3. Y la integral de x cúbica va a ser x cuarta sobre 4. Y esto lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 2. Evaluamos en el límite superior y sería 2 al cubo son 8 por 2, 16. 16 tercios. Menos 2 a la 4 son 16 y 16 entre 4, 4. Evaluamos en el límite inferior, pero como es 0, todo me va a dar 0. Y tengo ahí 16 tercios menos 4. 4 por 3, 12. Me quedan 4 tercios de esta resta y por el 2 de acá, 8 tercios de pi y son unidades cúbicas porque son volumen. Este sería el resultado. Comparamos con lo que habíamos obtenido anteriormente. 8 tercios, efectivamente, lo hicimos bien. Usemos el método que usemos, nos debe dar el mismo resultado porque es la misma figura. Si no es así, quiere decir que en alguno de los dos nos equivocamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. ¿No? Muy bien. Entonces aquí está la comparación del método de las arandelas. Y vamos a usar otra vez el método de las capas para resolver este mismo ejercicio, pero viendo ahora cómo se hace cuando giran en el eje X. Porque cuando giran en Y, eso nunca se les olvide. En el método de las capas queda todo al revés. Si giran en Y, trabajamos en X, y si giran en X, trabajamos en Y. Entonces, otra vez tengo aquí la figura, y nuevamente ese 2,4 pues representa el punto donde se cortan las funciones, ya para no tener que volver a calcularlo. Ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Es este puntito de aquí, es el punto 2,4. Y pues ahora hay que entender lo que estamos calculando. Me dice que gira en el eje X, o sea que gira alrededor de este eje. Y pues cuando gira me va a quedar, a ver cómo ando. Algo más o menos así. Ay, qué feo quedó. Algo así. Y pues entonces vemos ahora la figura que nos queda es diferente. Ahora es como un conito y el hueco está en forma de curva. Sería más o menos así. Hay que entender cómo estamos sacando las capas. Se sacan de adentro hacia afuera. Entonces, ¿de dónde a dónde estoy sacando mis capas? Ahora mis capas. Ya está mi teléfono. No. Mis capas ahora las estoy sacando en esta parte de aquí. Y ya cuando se reflejan, pues ya me quedan acá en esta parte, ¿verdad? Pero originalmente las estoy sacando así. Entonces, ¿de dónde a dónde estoy sacando las capas? ¿De 0 a 4? De 0 a 4, muy bien. Ahora entonces, el volumen será igual a 2pi por la integral. Esta vez, pues como las capas van de 0 a 4, pues entonces mi integral va
De 0 a 4 gira en X, pero estamos trabajando ahora en Y. De 0 a 4, y sería aquí de Y, porque el radio no se ha modificado, está girando en un eje de coordenadas. Y sería ahora F de Y. Esta representa la altura. Entonces, ahora, ¿cuál es la altura de las capas? Y cuadrada menos 2y. Casi. Casi, casi. Pero recuerden, si yo evalúo X cuadrada, la distancia que obtengo es esta de aquí. Pero esa no es la que me interesa. Ahora trabajamos en Y. Entonces, Raíz de Y. ahora es raíz de X. Digo, raíz de Y, perdón, sí. X es igual a raíz de Y porque tenemos que cambiar nuestras funciones. X es igual a raíz de y X es igual a Y sobre 2. Entonces, ahora sí, si yo calculo raíz de Y es esta distancia. Y sobre 2 es esta distancia. Pero mis capas son nada más esta partecita de aquí. Pues tiene que ser primero, siempre, siempre, la más grande menos la más pequeña. Entonces, con respecto a Y, la que está más grande o la que me da una distancia más larga es la que esté más hacia la derecha. Pues en este caso sería la que está a la derecha. Menos la que está hacia la izquierda, que ahora es Y sobre 2. Y esto se integra con respecto a Y. Y pues bueno, para aprovechar el tiempo nuevamente y mejor plantear otro ejemplo, esta la resolvemos con GeoGebra. Vamos a borrar esto, ya no lo ocupamos. Ahora tenemos el producto de Y por, aquí era la raíz de Y. Ah, pero no me lo borré. No sé si me lo resuelve con Y. Vamos a ponerle X. X por SRT. Recuerden, estamos trabajando en Y, yo nada más le cambio para que ahora me lo resuelva. Raíz de X menos X sobre 2. Si yo resuelvo la integral de eso, la integral de esa función o de ese producto, desde 0 hasta 4, me da 2.13. Creo que son sextos los que estamos trabajando. No, séptimo, quinceavos. Sí, son quinceavos. 32 quinceavos de esta integral. Aquí vamos. 2 pi, el resultado de la integral fueron 32 sobre 15. Ya cuando lo multiplicamos por ese 2 pi, ya me queda 64 sobre 15 por pi y son unidades cúbicas. Este es el resultado usando el método de las capas. Comparamos, porque este ya lo habíamos resuelto usando el método de las arandelas. ¿Dónde lo tenía? Ya se me perdió. Sí, sí se me perdió. Y me lo buscó. Ah, yo creo que la borré. Pero debe estar en los archivos del grupo. Si eran 64 quinceavos. Ah, no, sí, aquí está. Aquí está. Cuando lo hicimos por el método de las arandelas nos daba 64 quinceavos. Por el método de las capas nos debe dar exactamente el mismo valor, porque en realidad es la misma figura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. ¿No? Muy bien. Y bueno,
Vamos Miss, a... ¿puede regresarle poquito a la pasada, por favor? Sí. Listo, Miss, gracias. Nada. Ay, ¿así lo tenía? Ah, sí, ya. Sí tenía mi ejercicio acá. Nada más que como puse esta hoja, no me acordaba si la había agregado. Ahí está. La comparación, método de las capas, método de las arandelas. Y ahora vamos a suponer que son estas mismas dos funciones, pero ahora giran en y igual a -1. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos usando el método de las capas y ya no giran en un eje de coordenadas? Esta me dice que está girando en y igual a -1, que sería esta línea recta. Entonces, aquí es donde están girando estas funciones. Cuando giran, pues se me van a reflejar. A ver, déjenme ver cómo quedan. Ahora me va a quedar aquí. Que es por aquí. Algo así. Entonces ahora me queda una figura que es un poquito más grande, ¿verdad? La región que encierran esas dos funciones es la misma, pero el hecho de que yo haya movido el eje pues me genera que el diámetro o que el centro pues sea más grande o más pequeño y por lo tanto su volumen cambie. Entonces nuevamente, ¿de dónde a dónde sacamos nuestras capas? Esa parte no se modifica, nuestras capas siguen siendo desde 0 hasta 4, gira en y igual a -1, o sea, eso significa que lo hace como si lo hiciera en el eje X, ¿verdad? En la misma dirección. Entonces vamos a trabajar con respecto a Y. Entonces nuestras capas van desde el 0 hasta el 4 nuevamente. Entonces los límites van a ser otra vez 0 y 4. Entonces aquí me va a quedar que el volumen es igual a 2pi por la integral de 0 a 4. Y ahora esta parte de y sí se modificó porque el radio ya no es el mismo. ¿Cuál es mi nuevo radio? Bueno, cuando giraba sobre el eje X, es la fórmula original que tenemos, dibujábamos una capa y entonces tomábamos como referencia un punto muestra de esa capa, que era lo que nos generaba esta parte de aquí, que era lo que tomábamos como punto muestra. Pero ahora ya no es esa distancia. Ahora es esa distancia más esta de acá. ¿Y cuál es la distancia que hay hasta acá? Una unidad. Quiere decir que esta parte, bueno, aquí no era X, le puse X, pero es Y. Estamos trabajando en el eje Y. Esta distancia es Y y esta de aquí es 1. Entonces, ¿cuál es mi nuevo radio? El nuevo radio de esta figura es la distancia desde el eje hasta este extremo. Pues mi nuevo radio ahora es Y. Tenemos aquí Y. Más una unidad porque está girando en un eje diferente. Entonces lo tomamos en cuenta en la integral. Y ahora vamos a tener y más 1. Pongo un rojito. Y más 1. Y pues, ¿cuál sería la altura? La misma que teníamos anteriormente. La altura
va a ser raíz de X menos, ahí le puse X, es Y. Raíz de Y menos Y sobre 2, esa parte no se modificó. Y lo integramos con respecto a Y. Nuevamente, ¿cómo nos quedaría esta integral? Ahora la función es, le vamos a poner X. X más 1 por raíz de X menos X sobre 2. Vamos a integrar esa función desde 2, no, espera, desde 0 hasta 4. Yo creo que también son quinceavos, vamos a ver. Sí. Entonces esta vez me da 52 quinceavos, nada más la pura integral. Y aquí me quedaría, entonces 32, estas son 52. $52 quinceavos. Entonces estos serían 104 quinceavos de pi y son unidades cúbicas. Me da un volumen más grande, pues la figura que se forma, a pesar de que el área que encierran es la misma, la figura que se forma es más grande. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miss, yo sí tengo una pregunta. Ujú. Para sacar los límites, afuera tenemos que dibujar, o sea, no se puede hacer como con cálculos. Pues que es más bien como de razonamiento, entendimiento. O sea, con cálculos, pues no. O no he visto yo. Ok, Miss, gracias. Nada.